Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? Hoy abordaremos un tema en el que estamos todos los salvadoreños involucrados, especialmente cuando nos encontramos fuera de nuestro país. Cuando alguien se refiere a nosotros como guanacos, ¿es algo bueno o es algo no tan bueno? ¿De dónde viene ese apodo? ¿Hay mitos de por qué nos llaman así? Vamos más allá de la palabra para explorar el significado, la historia y la percepción de este término. Acompáñenme en este viaje para entender más sobre nuestra identidad cultural. Siempre antes de iniciar les pedimos que si eres un salvadoreño que le interesa conocer más sobre qué pasa en El Salvador, nos regales un follow en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast. De esta forma, usted no se pierde ninguno de nuestros capítulos nuevos cada semana y nos permite crecer para llegar a más salvadoreños. Bienvenidos a este episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? Hay cosas que únicamente pasan en El Salvador. Solo en este país hay un queso que es duro y blandito. Solo acá hay una calle que es sexta y además décima. Solo nosotros nos comemos la flor nacional y nos bajamos al santo patrón. El Salvador es único. ¿Cuántas cosas pasan en un espacio tan pequeño? Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador? Sabemos que el término guanaco, utilizado para referirse a nosotros los salvadoreños, no siempre nos suena a un halago. A menudo se usa como una mofa, aunque también la hemos escuchado con un tono cariñoso hacia nosotros los salvadoreños. Pero, ¿qué significa realmente este término? Vamos a analizar en este capítulo de ¿Qué pasa en El Salvador? Cómo el lenguaje puede influir en la percepción y cómo esa palabra ha evolucionado a lo largo del tiempo. La palabra guanaco puede ser interpretada de varias formas en el contexto en el que se refieren a nosotros las personas de otros países. En su origen, el término guanaco se refiere a un animal mamífero nativo de América del Sur de la familia de las llamas. Su nombre proviene del quechua guanacu y es uno de los pocos mamíferos que pueden beber agua salada sin ningún problema. Estos animales pueden llegar a medir hasta casi 2 metros y son los más grandes de Chile y la Patagonia. Morfológicamente tienen la cabeza oscura y el pecho y las patas de color más claro. Sus orejas son grandes y puntiagudas. Pero en El Salvador adquiere un significado diferente. El guanaco, hablando de forma positiva, es un animal noble, trabajador, dócil, pero también un animal con connotaciones no tan positivas. A menudo utilizado como un apodo o mote, el término guanaco ha sido históricamente empleado tanto cariñosamente como de manera despectiva para referirse a los salvadoreños. Esta dualidad refleja una complejidad cultural arraigada en la historia y la identidad de nuestro país. En el uso cotidiano, ser llamado guanaco puede ser una expresión de pertenencia y orgullo para algunos, mientras que para otros puede tener connotaciones de estigmatización. La palabra se ha apropiado en la diáspora, donde los salvadoreños a menudo adoptan el término como un emblema de nuestra identidad cultural, desafiando estereotipos y reconociendo la diversidad y la riqueza de nuestra herencia. En última instancia, la palabra guanaco es un fenómeno lingüístico, tan diverso como complejo, que lleva consigo la identidad cultural salvadoreña y cómo la comunidad elige interpretar y redefinir este término a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los orígenes históricos y culturales por los cuales se refieren a nosotros los salvadoreños como guanacos? Para entender completamente, debemos remontarnos a los orígenes históricos y culturales de este término. ¿Cómo surgió y cómo se ha transformado a lo largo de nuestra historia? Además, ¿existe alguna conexión con la fauna y el verdadero guanaco? Vamos a explorarlo en este podcast. El término tiene sus orígenes durante el siglo XIX y principios del XX, según consignan historiadores. En Guatemala se llamaban guanacos a los centroamericanos que no eran originarios de Guatemala. Los guatemaltecos se consideraban más cultos que el resto de centroamericanos y por eso utilizaban este término de forma no tan halagadora. Otros autores, sin embargo, dicen que guanaco se refiere a personas que por su continente, ademanes, largo cuello y delgadas piernas se asemeja algún tanto a los guanacos. Pero la evidencia más antigua
data de un relato de 1823, cuando un general mexicano describe una incursión militar de ese país desde Guatemala hacia San Salvador, donde se encontraba un grupo de rebeldes a la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano. Y cito con comillas: según asegura un antiguo manuscrito que el autor vio en Quetzaltenango, la palabra chapín, que se aplica a una forma de tacón de bota, sirvió para designar a los opresores de esta incursión, es decir, a los guatemaltecos, y la palabra guanaco, nombre de una especie de ciervo, para las víctimas de aquella incursión, a quienes se suponía rústicas y montañesas, es decir, a los salvadoreños. Pero la palabra guanaco hace referencia exclusiva a los salvadoreños a partir del siglo XX. En la década de 1960, cuando El Salvador y Honduras se enfrascan en un conflicto político y comercial, porque hubo una migración masiva de campesinos y obreros salvadoreños hacia Honduras en busca de nuevas oportunidades de empleo. La campaña de desprestigio que emprendieron en el vecino país hacía referencia a los salvadoreños con el término guanaco de forma muy negativa, y a partir de ahí es que a los salvadoreños comenzó a llamársenos guanacos exclusivamente. A lo largo de la historia, el término ha experimentado transformaciones significativas. Desde un posible uso inicial con connotaciones despectivas, ha evolucionado para convertirse en un símbolo de identidad y resistencia para muchos salvadoreños. La conexión con el animal, que se llama guanaco, aunque simbólica, destaca la relación única entre la naturaleza y la cultura en la percepción de la identidad nacional. Pero vamos a conocer 3 mitos sobre por qué nos dicen a los salvadoreños guanacos, y ustedes me dirán en los comentarios cuál de ellos les parece el más acertado. El primero de ellos cuenta que cuando Cristóbal Colón fundó el primer asentamiento en el Nuevo Mundo, lo llamó San Salvador, en la isla del Caribe llamada Guananí, en lengua taína. A los nativos de esa tierra los llaman guanaicos. Y como luego la capital de El Salvador se llamó San Salvador, por consiguiente a los salvadoreños se les llama guanacos. Esto dice el primer mito. El segundo mito dice que nos apodaron guanacos porque el animal llamado en lengua quechua guanacú es un animal conocido por su gran resistencia al trabajo. Esta es la versión más halagadora de las 3 mitos. Y el tercero de ellos se refiere a que durante una guerra sostenida en 1856, los salvadoreños acostumbraban a reunirse bajo la sombra de un árbol de Guanacaste. Según los eruditos que explican este mito, Guanacaste significa hermandad en lengua lenca. El problema con esta hipótesis es que Guanacaste proviene del náhuatl y no de la lengua lenca. En náhuatl, Guanacaste es un nombre compuesto por Cuahuitl, que significa árbol, y Nacasti, que significa oreja, y se llama así al árbol por la forma de sus hojas en forma de oreja. La apropiación del término guanaco por parte de los salvadoreños es un fenómeno fascinante que refleja la complejidad de la identidad cultural. A pesar de su posible origen con connotaciones despectivas, muchos salvadoreños han abrazado y reinterpretado el término con orgullo y en ocasiones con una pizca de ironía. Esta apropiación se manifiesta de diversas maneras, desde el uso cotidiano del término como un apodo cariñoso hasta su incorporación en la cultura popular y las expresiones artísticas. En este proceso de hacer nuestro el término guanaco, los salvadoreños han transformado lo que podría ser un apodo con connotaciones negativas en un símbolo de identidad y resistencia. Al explorar cómo la comunidad salvadoreña ha adoptado y usado el apodo guanaco, podemos descubrir historias personales de afirmación cultural y empoderamiento. La ironía que algunos adoptan al utilizar el término puede ser una forma de reclamar el control sobre una etiqueta que en otro contexto podría haber sido ofensiva. Esta apropiación del lenguaje no solo revela la capacidad de nuestra comunidad para cambiar el significado de una palabra, sino que también destaca la resistencia creativa y la resiliencia cultural de los salvadoreños en la construcción de su identidad en un mundo diverso y cambiante. Para algunos, ser llamado guanaco puede ser un símbolo de orgullo y conexión con la cultura y la patria. Puede ser visto como una expresión de identidad y unidad nacional, especialmente entre la diáspora salvadoreña. En última instancia, la percepción del apodo guanaco es subjetiva y puede variar entre los individuos.
Algunos lo abrazan con orgullo, mientras que otros pueden encontrarlo ofensivo en ciertos contextos. La comprensión del significado dependerá en gran medida de la intención y del marco cultural en que se utilice. Hemos explorado todos los detalles del término guanaco, desde su significado hasta su impacto en la diáspora. Hemos intentado entender más sobre nuestra identidad cultural y cómo este término puede ser más complejo de lo que parece. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio. Este es un tema que nos toca de cerca y queremos escuchar sus opiniones. Les pedimos que si este capítulo les gustó y conocieron un poco más de nuestra historia y de qué pasa en El Salvador, nos regalen un follow en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast para no perderse ninguno de nuestros capítulos semanales y así nos ayudan a seguir creciendo y llegando a más salvadoreños. Hasta la próxima.